Señores, continuamos aquí con el desarrollo de este su espacio diario 15 de agosto, analizando todo el panorama, los 4 años que prácticamente acabamos de finalizar, más el inicio a partir de mañana de un nuevo cuatrenio del presidente Danilo Medina, un nuevo gobierno. Carlos Cuello nos visita en esta parte del programa, uno de los mejores economistas que tenemos en el país, y es justo y apropiado analizarlo desde diferentes ópticas. Buenos días, licenciado. Buenos días, ¿cómo está? Todo tranquilo y bajo control. El doctor Fulgencio Severino no le gusta que yo diga de que bien, porque si no hay luz y hay muchísimo inconveniente, muchos órdenes, de que para qué decir bien. Yo soy abanderada de decir bien, porque hay que seguir luchando. Solamente por el hecho de estar vivo hay que decir que uno está bien. ¿Usted no participe de eso, licenciado? Una realidad. 100%. Totalmente de acuerdo. Le voy a colocar varios aspectos de lo que la gente ha estado hablando, de las expectativas, de lo que espera, y usted lo comienza en el punto que usted considere necesario. Dice parte de la gente, tomar una decisión firme en materia de seguridad ciudadana, eso sería lo primero. Otra parte habla del trabajo, hay muchos jóvenes que necesitamos trabajo y no encontramos. Es preciso que atienda las necesidades en el sector salud, condiciones de los hospitales, salario médico y construcción de centros en las provincias y municipios. Hay otros grupos que hablan de bajar los artículos de primera necesidad y no ponerle más impuestos al pueblo que no puede más. Invertir para el desarrollo de las provincias más olvidadas, que el desarrollo pueda ser a la par. Mejorar el sueldo de los policías y demás cuerpos castrenses. Atacar la corrupción y renovar su gabinete. Crear una reforma judicial que acabe con la delincuencia y el amiguismo, donde no haya inmunidad para nadie. Transporte, no es justo que después de trabajar todo el día tengamos que pasar una travesía con los carros de concho y las guaguas. La luz, porque esta situación no es tan fácil con estos apagones y esas alambradas de los barrios. Crear posibilidades para los jóvenes para que se desempeñen más y no se conviertan en delincuentes. Luchar por el medio ambiente, limpiar los ríos y reforestar. Arreglar los puentes y carreteras para continuar con el desarrollo de la agricultura. Construir acueductos para que las personas tengan buena calidad de agua. Viviendas, muchas más para los más desposeídos. Yo como ciudadano pondré siempre énfasis en la educación. Prácticamente la gente lo abarcó todo en sentido general. ¿Con qué se casaría este nuevo gobierno de Danilo Medina con la gloria? De todos esos aspectos. Bueno, de resolver todos esos aspectos, simplemente pasaríamos a la categoría de país desarrollado. Y eso es un proceso y toma tiempo. Es a largo plazo. Pero además requiere de recursos cuantiosos que nosotros no tenemos en este momento ni la capacidad de generarlos, ni mucho menos de gestionarlos. A pesar de que se habla de un crecimiento favorable de la economía. Sí, pero para resolver todos esos problemas sería hacer un nuevo país. Tenemos que reconocer las limitaciones que venimos arrastrando, ¿no? Y la calidad de algunos de esos problemas, que son problemas ancestrales, ¿no? Sin embargo, si pasamos balance a lo que son los 4 años, ¿no? Y después nos enfocamos, como tú planteabas en principio, a lo que son las expectativas para este año, yo creo que en los 4 años del primer mandato del presidente Medina, ha habido realizaciones. Sería una mezquindad no reconocerle absolutamente nada. O sea, por ejemplo, en materia de crecimiento de la economía, con todo lo cuestionable que pueda ser y las críticas que se puedan hacer, no hay lugar a dudas de que se ha manejado la economía con una dinámica interna que, independientemente de que la distribución haya sido equitativa, que debe ser una aspiración de cualquier sistema económico, ha habido logros en materia de crecimiento. Una tasa promedio de más de un 5%, por ejemplo, para este año, comentábamos en el programa anterior, que la economía dominicana encabeza, es puntera en el crecimiento de la región, según lo que se proyecta para el año en curso. Y ni hablar en un contexto en el que el panorama de la economía latinoamericana es negativo para un menos 0.5. Entonces yo creo que eso es un logro. Eso no es un logro exclusivamente del presidente de la República, vamos a estar claros, es un logro de todo el aparato productivo nacional, pero naturalmente los gobiernos tienen que garantizar
crear, digamos, el ambiente para que fluya la inversión y para que las actividades se desarrollen con normalidad. Si no hay estabilidad macroeconómica, ni tú, ni yo, ni ninguno de los que trabajamos o nos esforzamos porque el país sea cada vez mejor, vamos a poder llevar a cabo nuestras actividades. Entonces yo creo que ese es un logro, ¿no? La preservación de la estabilidad macroeconómica con un nivel de crecimiento sostenible, que es lo más importante, una inflación o un nivel en lo que se refiere al costo de la vida, también bajo control, incluso para este año todavía inferior al 1% en lo que va del año. En el empleo, por ejemplo, el presidente se comprometió que se crearían 100.000 empleos y realmente se han creado más de 100.000 empleos. ¿Son estos empleos de calidad? No, sabemos que hay muchos de estos empleos que son en actividades informales, porque ha habido un apoyo a la microempresa y, para bien o para mal, la microempresa todos sabemos que tiene un cierto nivel de informalidad. Una informalidad que, bueno, se podrá criticar, pero si tú tienes un pequeño negocio y tú lo que estás es rompiendo corozo y abriéndote espacio, a ti no se te puede exigir que maneje una contabilidad, que pague un contador, incluso el mismo trato fiscal para un pequeño, una microempresa, no puede ser la misma burocracia que se le exige a una empresa formal. Entonces, lamentablemente se han creado muchas empresas, hoy sale una información ahí de estadística de la cantidad de establecimientos y de cómo la pequeña y la microempresa dominan prácticamente, solamente un 0.1% genera más de 100 empleos. Todo eso es verdad, pero en definitiva son, digamos, medios de vida que tú le proporcionas a la gente. Entonces, en ese aspecto también yo creo que ha habido logros importantes a lo largo de estos 4 años. Se concluyó lo que fue bueno, está prácticamente concluida lo que es la segunda etapa del metro, el Santo Domingo, la tercera, ¿no? Sí, la tercera, porque la segunda fue hasta el 9 y esta se extiende hasta el otro lado, ¿no? Bueno, creo que también este proyecto en la parte de transporte, lo que es el teleférico. Pero con todo lo que nosotros leímos antes de iniciar esta entrevista, le dice a uno como que prácticamente la gente percibe que no se hizo nada en todos esos aspectos. No, yo pienso que la gente lo que resalta de esa entrevista es que los problemas siguen siendo los mismos. Lo mismo. Pues entonces, ¿qué? ¿No se mejoró? Ha habido mejoría, ahí es donde voy. Ajá. Mejoría sí, solución no. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en la mejoría, por ejemplo, si tú tenías, digamos, un 40% de tasa de pobreza y de esa tasa ahora logra bajarla, digamos que a un 30%, ha habido mejoría. Que todavía ese 30 nos sitúa por encima de lo que es la media o de lo que eran los objetivos planteados o el compromiso que se asumió, eso es otra cosa. Entonces, pero mejoría ha habido. Ahora, solución, no la ha habido. En el caso de energía, por ejemplo. Por eso la gente puntualiza los mismos problemas. Claro, y tienes razón, ¿no? Pero en el caso de educación, por ejemplo, bueno, no se estaban asignando recursos suficientes a educación. No te voy a decir que se está asignando lo ideal, pero es indiscutible que ha habido mejoría en el sector de educación porque se han construido cualquier cantidad de planteles que antes no había construido. Y la construcción de esos planteles han dejado un valor agregado porque muchos ingenieros han participado. Que no se le haya cumplido a todos, pero no quiere decir que a ninguno. ¿Podríamos nosotros decir, usted que tiene tanta experiencia, que es economista, este es un gobierno que está quebrado? No, yo no creo que el país esté quebrado. Sí es cierto que el modelo económico debe ser reorientado. No digo que de inmediato, así, no digo que de shock, pero sí debe ser reorientado porque hasta ahora todos esos logros se han llevado a cabo con mucha estrechez financiera por parte del gobierno. ¿Y cómo el gobierno ha suplido esa estrechez financiera? Bueno, el gobierno lo que ha hecho es endeudarse. O sea, el nivel de endeudamiento, y esa es una de las sombras, si se quiere, se ha ido elevando y es una de las críticas que permanentemente se le hace. No es que estemos en un nivel alarmante de endeudamiento, porque si tú comparas el coeficiente de deuda nuestro, todavía está por debajo de un 50%, y claro, lo ideal no es que nos situemos o nos veamos en el escenario de Grecia o de cualquier país de eso, ¿no? Pero
el gobierno ha tenido que acudir con frecuencia al endeudamiento. Entonces, ese nivel de ese modelo económico sobre la base financiera de crecimiento con deuda tiene su riesgo. Y yo creo que es una de las partes que el gobierno necesariamente tiene que reenfocar, ¿no? Porque no puede seguir bajo ese esquema. Precisamente se está planteando lo que es la reforma fiscal, o el gobierno, como ya hemos dicho en reiteradas ocasiones, asigna mejor los recursos que están ingresándole, o lo financia con deuda, que ya dijimos que ese camino hay que cortarlo, o mejora los ingresos. Ok. O gasta menos o ingresa más. Ajá. Explíqueme los dos aspectos. En el caso de que gasta menos e ingresa más, ¿cómo podría lograrlo? Gastar menos implicaría lo mismo que está recibiendo, pero reorientar el gasto hacia aquellos sectores donde se logre un mejor rendimiento. Y por supuesto, en vez de tener una nómina tan supernumeraria, bajar un poco esas nóminas, o dispendiar menos recursos en actividades que todo el mundo sabe que son menos productivas que otras. O sea, asignar mejor los recursos, mejorar la calidad del gasto, ¿no? Sobre la base de que incluso con esos mismos ingresos se podrían hacer mejores cosas. Pero si el gobierno mantiene lo que es su estructura, va a requerir más ingresos para evitar ese cúmulo de endeudamiento. Y en ese caso, ¿de dónde saca ingresos? Y requerir más ingresos significaría más impuestos. ¿Pero dónde lo va a sacar? Obligatoriamente. Cuando tú quieres más ingresos, tú consigues más publicidad o te mueves más. Sí, claro. Pero cuando es el gobierno el que necesita más ingresos, lo que tiene que hacer simplemente es incrementar las recaudaciones. Y incrementar las recaudaciones implica, de alguna manera, impuestos. Y justamente está en debate una reforma. Estamos en el proceso de buscar el diálogo, el pacto, una reforma fiscal, precisamente para colocarle más impuestos actualmente, como está el país económicamente hablando, el ciudadano de a pie, el común y corriente, ¿qué implicaría? Porque ¿qué mejoría entonces vería ese ciudadano, ese pueblo, si tiene que pagar más de lo poquito que tiene? Mira, depende a quién le cobremos impuestos, porque si le cobramos impuestos a los que más pueden, a los que han acumulado riquezas. Entonces eso es justo en cualquier país del mundo, ¿no? Pero si le vamos a seguir cargando los impuestos justamente a los que menos pueden... Cuello, quiero hacerle una observación, porque aquí hay una confusión grande en eso. Esto es muy personal. Cobrarle impuestos de que al que más tiene es relativo. El que más tiene me lo va a cobrar a mí, que voy a sus negocios a comprar. Depende del tipo de impuestos, por eso te digo, si son impuestos indirectos, si son impuestos al consumo, totalmente de acuerdo contigo. O sea, el impuesto es a la gasolina, a los combustibles, a lo que tú comes, a los servicios. Sí. Entonces sí, pero tú puedes aplicar impuestos sobre la renta, sobre las utilidades, por ejemplo. En ese caso sí, tú se lo vas a cobrar. Los bancos, por ejemplo, que están ganando muchísimo dinero, el banco tal ganó 3.000 millones, pues de eso va a pagar un 20, un 30, un 40%, como sucede en cualquier otro país. ¿A qué usted cree que se deba que el gobierno no se casó con la gloria en estos 4 años y lo hizo primero desde hace 4 años? Bueno, es que yo creo que se ha logrado avance. Casarse con la gloria implicaría... No, cobrarle de esa manera, de que a los que más pueden de esa forma cobrarle. El problema es como que no quisieron buscarse problemas. Sí, el problema es que, ahí voy, el asunto es que la gente que más puede es justamente la que tiene más poder también para poder bloquearte cualquier iniciativa. En ese sentido, recuérdate que de la reforma pasada, ya van 4 años, cuando el presidente Medina se inició, que hizo una reforma que se puso en práctica al año siguiente, que permitió conjurar hasta cierto punto, morigerar el déficit fiscal que encontró, que no se ha podido eliminar. Obviamente que es un déficit más moderado, 2.8, 2.5, 2.4 para este año, pero hemos trabajado los 4 años del presidente Medina con déficit fiscal. Déficit, repito, moderado. Tan moderado que el presidente Medina no ha tenido necesidad de firmar con el Fondo Monetario Internacional, incluso pagó al Fondo Monetario Internacional por primera vez desde los años 70. Entonces, él se ha podido manejar hasta cierto punto, como te digo, ese crecimiento por esa vía. Pero la pregunta tuya, ¿por qué no se ha podido poner en práctica, digamos, lo que es ese impuesto? Mira, hace 4 años se aprobó un impuesto para la placa.
Está ahí, y ese impuesto debe generar alrededor entre los 2 y 3 mil millones de pesos para el gobierno. ¿Por qué no se ha puesto en práctica? No es por el carro tuyo, el carro mío, que a lo mejor son vehículos utilitarios y no tienen por qué ser afectados. Pero de acuerdo con ese proyecto, los vehículos de lujo y super lujo, que hay muchísimos en la calle Santo Domingo, ¿no? Deberían pagar una placa diferenciada que llega creo que a los 10.000 o hasta los 20.000 pesos. ¿No? No se ha puesto en práctica eso. ¿Por qué? Y está aprobado, que fue aprobada en la reforma pasada. Ese es un impuesto justo porque se grava los bienes de capital. El que tiene una propiedad que vale, qué sé yo, 30, 40 millones de pesos. Es porque tiene cuartos. Debe pagar entonces. O una villa en un sitio turístico, que no tengo nada en contra, que la pueda tener, que la tenga, pero debe pagar los impuestos. Entonces, si se grava a quienes más tienen, si se aplica impuesto a los bienes de capital, olvídate, el que tiene una propiedad de 30, 40 millones es un activo y ese debe pagar más. Entonces, ese no nos afectaría ni a ti, ni a mí, ni a la población. Sí, pero entonces no se pone en práctica. Bueno, como quiere una complicación. Por el poder que tiene, la influencia que tienen esos grupos. Sí. Entonces, lo que te digo, cualquier reforma fiscal que se ponga en práctica para que no afecte a los sectores de bajos ingresos, debe aplicarse a los que más pueden pagar. Desgraciadamente, y hay que reconocerlo, cuando se afecta a los que más pueden, también como quiera, el chiquito se ve, le impacta, porque el chiquito depende del grande. Entonces, si tú, por ejemplo, le aplicas muchos impuestos a las empresas, algunas dirían, por ejemplo, los incentivos, que son impuestos que se deja de pagar con el propósito de que esas empresas los reinviertan y se creen más oportunidades de empleo. Entonces, cuando se afecta el grande, también, desgraciadamente, el chiquito lo sufre. ¿Qué podríamos nosotros esperar como expectativa a partir del 17 de agosto de ahora? En cuanto económicamente hablando, de decisiones que tendría el gobierno que tomar, y si no lo hace, repercutiría de una u otra forma a partir del año 2017. Mira, el presidente Medina tiene a su favor el hecho de que ha venido manejando la economía con una relativa estabilidad a lo largo de estos 4 años. No es el gobierno que se inició en el año 2012, ya tiene una experiencia de Estado. Y yo pienso que construir sobre lo que ya se ha avanzado es un hándicap que él tiene a su favor. Ahora, en estos próximos 4 años yo creo que debe seguir mejorando, cambiando en algunos casos lo que es el esquema que se ha venido siguiendo. Yo te decía, el modelo es insostenible, para hasta cierto punto mejorar o conjurar lo que es el crecimiento económico. Solucionar de raíz los problemas no lo va a poder resolver. Por ejemplo, el problema eléctrico sabíamos que no lo iba a poder resolver, aunque se trazó la pauta de que lo iba a resolver, pero ya hemos visto en el caso eléctrico, por ejemplo, se enfocó por la parte de una planta de un combustible de menor demanda y en consecuencia en ese momento más económico, y al avanzar los trabajos casi terminada esa planta, resulta que ahora los combustibles, que ha sido uno de los grandes aliados del presidente Medina, el precio del barril de petróleo, lo ha ayudado bastante. No, es una bendición que hemos tenido, ¿no? Pero cuando se comenzó esa planta, tú recuerdas que el petróleo estaba en su punto alto, ¿no? Y el carbón, pues, es un combustible mucho más bajo costo. Sin embargo, la planta, con toda la crítica, ahorita ya la planta creo que el año pasado, el año que viene entrará en funcionamiento, pero eso no va a resolver después de raíz el problema eléctrico, porque hay unos problemas estructurales en el sector eléctrico que se están debatiendo ahora en el pacto eléctrico, ¿no? Que aunque tú tengas la capacidad de producción, no va a tener la solución al problema. Naturalmente, el problema antes era mucho más grave, porque antes teníamos apagones porque no había capacidad de producir la energía que requería el país y no había tampoco inversión en el sector. Entonces, hoy en día tú tienes un sector con una mejor estructura, pero no quiere decir que no sigan habiendo problemas, ¿no?, de logística en el sector. Entonces, en el caso de los hospitales, en el caso de la salud, por ejemplo,
Yo creo que ha habido avances con muchas deficiencias en materia de seguridad social, porque antes no teníamos ni siquiera una seguridad social. Ayer vi que ya el presidente por fin pasó al Sistema Nacional de Salud todos los hospitales del Seguro Social. Esa era la seguridad social que nosotros teníamos, deficiente, con muchísimas limitaciones, que solo cubría creo que el 4% de los asegurados, y la mayoría igual a privada, tanto desordenada. Entonces, yo creo que a base de tumbo, a base de tropiezo, pero se han logrado algunos que otros avances. No sé si le va a poder asignar el 5% a salud, pero sí es evidente que debe seguir canalizando más recursos hacia el sector salud. Bueno, Cuello, lástima que se nos fuera el tiempo. Gracias por venir a compartir con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Señores, qué bueno es terminar de esta manera. Mañana tenemos algo especial que compartir con todos ustedes, no se lo pierdan. Yeah, yeah, yeah.